Ya. Entonces, repaso de trigonometría. Ya. La trigonometría tiene primero como dos instancias de cómo yo las puedo ir formando. El método clásico es ver los triángulos rectángulos y el otro es en una circunferencia unitaria, ¿ya? Pero antes de eso, nosotros tenemos que partir con una nueva unidad de ángulos. Entonces tenemos que tener bien clarito el tema de los ángulos. Por lo general, si uno habla de un ángulo completo, uno habla de 360 grados, ¿cierto? Todo este ángulo de aquí mide 360 grados. Pero es como un número bien arbitrario, el 360. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar ahora es una nueva unidad de ángulos que tiene más sentido cuando trabajemos con la circunferencia, que es el tema de los radianes. ¿Ya? Y el tema de los radianes, bien a grosso modo, es cuando yo tengo una circunferencia completa, el ángulo va a representar la misma unidad que lo que estoy avanzando por la circunferencia. Entonces, el ángulo completo ya no van a ser los 360 grados, sino que ahora van a ser 2pi radianes. ¿Ya? El 2pi sale de dar toda la vuelta a una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Recordando que el perímetro es 2pi por r. Entonces, al dar toda la vuelta, yo estoy avanzando 2pi radianes, ¿ya? Entonces podemos hacer una relación de ángulos bien conocidos. Por ejemplo, si yo tengo 180 grados, la mitad de los 360 va a ser pi radianes, ¿ya? 90 grados van a ser pi medios radianes. Y así puedo seguir con algunos ángulos. Por ejemplo, 45 grados van a ser pi cuartos radianes. Y algunos ángulos que va a ser necesario hacer esta relación. Por ejemplo, los 60 grados son pi tercios radianes y 30 grados son pi sextos radianes. Ya. Estos ángulos, esta relación entre los ángulos va a ser necesaria que nosotros la trabajemos. ¿Ya? 360 grados son 2pi, así que de aquí yo puedo sacar toda la relación de los ángulos con los radianes. ¿Sí? Aquí sacamos la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Dividimos los 360 en 6 para sacar los 60 y así, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en mente. ¿Ya? Los ángulos que los vamos a medir ahora en radianes. ¿Ya? Así que es bien importante que tengan esta relación en la mente. ¿Ya? Los ángulos normales, los sexagesimales y los ángulos en radianes. Importante esa relación. ¿Ya? Eso es lo primero. Y entonces ahora nosotros nos metemos en las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Y vamos a partir trigonométricas. Vamos a partir con los triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, y tengo aquí un ángulo, y tengo, por ejemplo, un A, un B y un C, las razones trigonométricas van a ser el seno del ángulo, que se abrevia como sen, el seno del ángulo, ¿cierto? El argumento pasaría a ser el ángulo, va a ser el cateto opuesto partido de la hipotenusa. En este caso va a ser B dividido por C. El coseno lo abreviamos como cos del ángulo, va a ser cateto adyacente partido en hipotenusa. Cateto adyacente partido en hipotenusa. La tangente lo vamos a abreviar como TG, tangente, TG, va a ser cateto opuesto partido en cateto adyacente. B partido por A. ¿Ya? Y de aquí, de estas tres razones trigonométricas que son las bases, nosotros podemos obtener las
las recíprocas. Y las recíprocas serían la cosecante, que lo escribimos como cosec del ángulo, y es 1 partido por seno del ángulo. ¿Ya? Y sería esta misma fracción pero invertida, c partido por b. Tenemos la secante, que es sec del ángulo, y va a ser 1 partido por coseno. Y aquí obtenemos entonces que es c partido por a. Y la cotangente. La cotangente, que es cot del ángulo. ¿Ya? Cot del ángulo, y es 1 partido en tangente, y eso me da a partido por b. Ya. Breve resumen entonces de las razones trigonométricas. Partiendo de estas 3 que son las básicas, nosotros obtenemos las otras 3, ¿ya? Que son las recíprocas de las 3 que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, seno, cateto opuesto partido en hipotenusa, coseno, cateto adyacente al ángulo partido en la hipotenusa, y tangente, que es la razón de los catetos, partiendo por el opuesto. ¿Ya? Razones trigonométricas. ¿Bien? Bien, bien, hasta ahí. Ya. Entonces, ahora que ya conocemos las razones trigonométricas, va a ser necesario conocer algunos ángulos notables que nosotros podamos ver rápidamente. Entonces, vamos a borrar aquí. Y vamos a recordar entonces algunos ángulos que son fáciles de calcular. Y vamos a partir de los triángulos rectángulos. Entonces yo podría tener este triángulo rectángulo que podría ser isósceles, es decir, 1 y 1, que en realidad este 1 y 1 son solo de referencia. Todos los triángulos rectángulos isósceles van a ser semejantes. Entonces aquí podría haber puesto un 2, un 3, 3, 0,5, 0,5. Pero para simplificar el cálculo, le ponemos 1 y 1. Por lo tanto, la hipotenusa por Pitágoras debería medir raíz de 2. Y eso hace que estos ángulos midan exactamente lo mismo. Y para completar los 180 dentro del triángulo, este ángulo debería medir 45 grados, pi cuartos. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros sacamos que el seno de pi cuartos es, no importa cuál tomamos, ¿cierto? Cateto opuesto partido en hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. Si uno lo pone en la calculadora o en cualquier calculadora, te va a dar el resultado racionalizado. Raíz de 2 partido por 2. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el coseno de pi cuartos también es 1 partido en raíz de 2. Raíz de 2 medios. ¿Ya? Y la tangente de pi cuartos, cateto opuesto partido en cateto adyacente, te da 1. ¿Ya? Así que de aquí ya partimos con algunos valores notables, algunos valores fáciles de calcular. Por ejemplo, el 45 grados. ¿Ya? Bien. Entonces, este es el primer triángulo que uno se tiene que saber prácticamente de memoria. ¿Ya? 1, 1, raíz de 2 y los 45 grados. Y así yo puedo sacar cuánto valen las otras razones. Ya, muy bien. Vamos con el otro triángulo. El otro triángulo es la mitad de un triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados y 60 en radianes pi tercios. Y el ángulo de acá arriba mediría la mitad de los 60 grados, 30 grados, y eso es pi sextos. Este es el ángulo recto. Y podría ser que el lado mida 2 para evitar las fracciones. Por lo tanto, como este es transversal de gravedad del triángulo equilátero, esto va a medir 1. Y la altura por Pitágoras va a medir raíz de 3. ¿Ya? Así que de aquí yo puedo sacar varias razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de pi tercios, el coseno de pi tercios y la tangente de pi tercio. Pero también puedo sacar el del pi sextos. Pi sextos, coseno de pi sextos y tangente de pi sextos.
¿Ya? Y empezamos entonces. Pi tercio es este ángulo, por lo tanto el seno sería raíz de 3 sobre 2. El coseno de pi tercio sería adyacente partido una hipotenusa, 1/2. Y tangente de pi tercio sería opuesto partido una adyacente, raíz de 3. ¿Ya? Ahora vamos con el bisectos. 30 grados. El seno sería opuesto partido en hipotenusa, sería 1/2. El coseno de bisectos sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y tangente de bisectos sería opuesto partido adyacente, 1 sobre raíz de 3. O su racionalizado, raíz de 3 tercios. ¿Ya? Entonces de acá podemos notar una relación que va a ser importante. El seno de pi tercios es lo mismo que el coseno de pi sectos. ¿Ya? O sea que si son los mismos ángulos del triángulo rectángulo, podemos encontrar una identidad importante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el seno de cualquier ángulo, entonces esa va a ser igual al coseno del complementario. ¿Sí? Si es el ángulo del mismo triángulo rectángulo, entonces ese ángulo sería 90 menos ese ángulo. ¿Ya? Y entonces el coseno de este ángulo del complementario va a ser el mismo que el del seno. Es la relación que me está apareciendo aquí. ¿Cierto? Que el seno de pi tercios con el coseno de pi sectos son el mismo valor. ¿Ya? Es esta relación que está aquí escrita. ¿Ya? Seno del ángulo, por ejemplo aquí el seno de pi tercios, es lo mismo que el coseno de 90 menos ese ángulo. ¿Ya? Es la relación que yo veo aquí en el triángulo rectángulo. Ya. ¿Hasta acá se acordaban de todo esto, no? ¿O hay algún detalle que se le haya escapado? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Ya. Muy bien. Ahora las razones trigonométricas no tienen por qué estar limitadas a ser parte de un triángulo rectángulo. El ángulo puede ser cualquier valor. Y para eso nosotros necesitamos expandir un poco este concepto de las razones trigonométricas. ¿Ya? Y para eso nosotros nos vamos a meter al plano cartesiano y la circunferencia unitaria. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a dejar aquí un plano cartesiano que vamos a utilizar harto. Y vamos a dibujar una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia de radio 1. Por lo tanto aquí va a tener 1, 1, menos 1 y menos 1. Esperando que el dibujo quede lo más circunferencia posible. Ya, lo más circunferencia posible. Entonces ahora los ángulos que yo puedo graficar aquí, si los grafico aquí en el primer cuadrante, me va a quedar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Por ejemplo, si dibujo aquí un ángulo, este va a ser el ángulo. Y ahora este punto, donde llega a la circunferencia unitaria, va a tener una abscisa, un punto en el X, y va a tener una ordenada, un punto en el eje Y. ¿Ya? Y estos puntos, este y este, van a ser el coseno y el seno respectivamente. Entonces el X yo lo relaciono con el coseno del ángulo y el Y lo relaciono con el seno del ángulo. ¿Ya? El coseno me va a hablar del desplazamiento horizontal y el seno me va a hablar de la altura. ¿Ya? Por lo tanto, aquí gráficamente nos podemos dar cuenta que el coseno siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Este punto, no importa dónde esté, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Y lo mismo con el seno. Siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Ya? Ahí entonces tenemos esa identidad que teníamos desde un principio, ¿cierto? Que el coseno está acotado entre menos 1 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, todos los ángulos que yo tenga aquí, yo los puedo relacionar con el X y el Y, ¿cierto? Recordando los ángulos del triángulo rectángulo, ¿ya? Y esos ángulos notables.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo me cambio de cuadrante y empezamos a viajar entre los otros cuadrantes? Yo siempre voy a poder encontrar una relación de cualquiera de los ángulos que estén aquí con el primer cuadrante, ¿ya? Y para eso, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los signos que aparecen. Entonces, los signos van a ser qué signo toma el coseno, o qué signo toma los X, y qué signo toman los Y. En el primer cuadrante veo que todos son positivos, ¿cierto? El coseno es positivo porque está en la parte positiva del eje X, y el seno también es positivo porque está en la parte positiva del eje Y. Así que aquí todas son positivas. Todas son positivas. El seno, el coseno y la tangente. Aquí, si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, vamos a dibujarlo con otro color, un ángulo cualquiera, todo este ángulo va a tener nuevamente una abscisa, un punto en el eje X y una ordenada. Y si me fijo aquí, el coseno va a ser negativo porque está en la parte negativa del eje X. Y el seno va a ser positivo. ¿Ya? Entonces aquí solo el seno es positivo. ¿Ya? Si tengo un ángulo en el tercer cuadrante, por ejemplo, cualquier ángulo, ahí, entonces todo el ángulo, todo ese ángulo va a indicar nuevamente un punto en el eje X y un punto en el eje Y. Y si me fijo, tanto el eje X como el eje Y son negativos acá. Por lo tanto, solo la tangente es positiva. Solo la tangente es positiva, que sería negativo partido por negativo. Y eso me da positivo. ¿Ya? Y por último, tengo el ángulo que está en el cuarto cuadrante. Va a viajar todo esto hasta aquí, hasta aquí. El ángulo del cuarto cuadrante, entonces va a tener nuevamente un punto en el eje Y y un punto en el eje X. Un punto en el eje X. Y si me fijo, solo el coseno va a ser positivo, porque el seno me da negativo. Por lo tanto, aquí solo el coseno es positivo. ¿Ya? Y así nosotros podemos tener una suerte de mnemotecnia para recordar cuáles son positivas y cuáles son negativas. Y es el toda cinta cos. Estos senos son, en inglés lo ponemos como sin, el sino del ángulo. Entonces tengo toda cinta cos para recordar cuáles son positivas, en qué cuadrante. ¿Ya? Todas sin tacos. Ya. Entonces el tema de los signos a mí me va a importar, por ejemplo, cuando me estén pidiendo el seno de un ángulo que no está en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa relación de todos los cuadrantes que están aquí al primer cuadrante. Ya. Entonces vamos con eso. Vamos a borrar aquí que esto solamente lo utilizamos para ver el tema de los signos. ¿Ya? Solo el tema de los signos. Ya. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, yo puedo encontrar el triángulo rectángulo correspondiente al primero. Entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia unitaria. Ya, una suerte de circunferencia. Ya. Entonces supongamos que tenemos un ángulo en el segundo cuadrante. Ya, ahí tengo el ángulo. No voy a dibujarle aquí el arco del ángulo porque si no me va a quedar muy complicada la figura. Ya. Entonces aquí yo voy a tener el coseno y voy a tener el seno. ¿Ya? Y si me fijo aquí, esta altura va a ser la misma a la altura que yo voy a tener aquí. ¿Cierto? Entonces yo puedo encontrar esta relación del ángulo del segundo cuadrante con el del primer cuadrante. ¿Ya? Y por semejanza de triángulos,
este valor que está acá va a ser este mismo, pero negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ángulo del segundo cuadrante va a estar entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, 120. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el seno de 120 grados, el coseno de 120 grados y la tangente de 120 grados. Ya. 120, si lo escribimos como radianes, 120 grados escrito como radianes, debiese ser 180 son pi, 60 como para restárselos son pi tercios, y pi menos pi tercios serían 2 pi tercios. Ya, ahí está calculado como radianes. Ya. Entonces el seno de 120, que es este ángulo que está en el segundo cuadrante, esos 120 grados, si me fijo aquí, para completar el ángulo completo, o el ángulo plano, me faltan 60 grados de los 120 que yo tenía aquí, ¿cierto? Y este ángulo, por la semejanza de triángulos, es el mismo que yo tengo acá, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular el seno de 120, si quiero calcular el seno de 120, es lo mismo a que yo calcule el seno de 60. Es la misma altura. Entonces, esto es lo mismo que calcular el seno de 60 grados. Y ese ya sabemos cuánto nos da, ¿cierto? Raíz de 3 medios. ¿Qué pasa con el coseno de 120? El coseno de 120 va a ser el mismo que el coseno de 60, pero negativo, porque está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Por lo tanto, el coseno de 60, ya sabemos cuánto es. Parece que me perdí. Ah, no, este, un medio, menos un medio, ¿ya? El coseno de 60. Y por lo tanto la tangente de 120 va a ser lo mismo que la tangente de 60, pero en el segundo cuadrante la tangente también es negativa. Y la tangente de 60 era raíz de 3. Y como está en el segundo cuadrante, menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces siempre puedo hacer la relación de un ángulo mayor a 90 grados con los ángulos notables que ya conocemos, ¿ya? Haciendo esa relación. Entonces, ahora, en general, voy a borrar aquí, En general, si yo tengo un ángulo, ya, vamos a obviar ahora el 1, el 1, el menos 1 y el menos 1. Si tengo un ángulo del segundo cuadrante y quiero llevarlo al primer cuadrante, entonces tengo que, si el ángulo está en el segundo cuadrante, yo puedo hacer la relación 180 menos alfa, o pi menos alfa, ¿ya? Si está en el tercer cuadrante, yo puedo hacer la relación 180 más alfa, ¿ya? Siendo el alfa el ángulo del primer cuadrante, ¿ya? Siendo el alfa aquí el ángulo del primer cuadrante. 180 más alfa o pi más alfa. Y si está en el cuarto cuadrante, yo puedo hacer la relación 360 menos alfa. Siempre los ángulos yo los mido respecto al horizontal. No puedo medir el ángulo desde aquí, desde la parte vertical. Siempre respecto al eje X. Ya entonces tengo 360 menos alfa o 2pi menos alfa. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos ver que los ángulos pueden empezar a dar vueltas, empezar a dar más de una vuelta dentro de nuestra circunferencia unitaria. Y por ejemplo, para eso empezamos a restar 360. Ya si tengo un ángulo que es mayor a 360, yo puedo como retroceder y volver al ángulo que sea desde la primera vuelta.
Por ejemplo, si tengo un ángulo de 400 grados, yo le resto 360 para devolverme una vuelta completa y volver a la primera vuelta, a la vuelta original de la circunferencia unitaria. ¿Ya? Muy bien. Así entonces nosotros calculamos todas las razones trigonométricas de todos los ángulos posibles. ¿Ya? De todos los ángulos que nosotros podemos calcular. ¿Ya? Volviendo al primer cuadrante. Y teniendo cuidado con los signos. Por ejemplo, si me están pidiendo el seno de, por ejemplo, 200 grados, estaría en el tercer cuadrante. Por lo tanto, solamente para calcular el valor específico, el valor absoluto, yo vuelvo al primer cuadrante. Y después vuelvo aquí para saber cuál es el signo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ahora, nosotros no hemos hablado sobre qué pasa cuando el ángulo está justo en alguno de los ejes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo es justo de 90 grados? El ángulo es ese que está ahí, ¿cierto? 90 grados o pi medios, es el mismo ángulo. Entonces, nosotros vimos que ahora no puedo hacer un triángulo rectángulo con una sola línea, ¿cierto? Entonces acá tenemos que recordar que el X me representa el coseno y el Y me representa el seno. ¿Ya? Por lo tanto, el seno de pi medios o el seno de 90 es la altura de este punto. Y la altura de este punto es 1. Y el coseno de pi medios, el desplazamiento horizontal. Y no tiene desplazamiento horizontal. El X vale 0. Y la tangente, recordando que era cateto opuesto partido en cateto adyacente, el cateto opuesto sería este 1 y el cateto adyacente sería 0. Ah, entonces esto no existe. Porque me queda 1 partido por 0. ¿Ya? O como nosotros ya sabemos, esto va a tender a infinito. Va a tender a infinito. Pero para razones de cálculo, es mejor decir que no existe. No existe ese valor, porque tiende al infinito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es el ángulo de 180 grados? Da la media vuelta, 180 grados. Ahora mi punto es este. 180 o pi, ¿cierto? Vamos a siempre tratar de hacer harta relación entre los ángulos y los radianes. Seno de 180 o seno de pi. Este punto no tiene ninguna altura. Por lo tanto, aquí valdría 0. Y el coseno de 180, que es la media vuelta, el desplazamiento horizontal de este punto, o cuánto vale en el X, sería menos 1. Y la tangente, que es cateto opuesto partido en cateto adyacente, o podríamos trabajarlo como seno partido en coseno, me va a dar 0. ¿Ya? Ya, muy bien. Y nos faltaría entonces el de 270 grados, o 3 pi medios, y el de la vuelta completa, 2 pi. Pero yo creo que se va entendiendo, ¿cierto? Cuando yo llegue a este punto, a los 270 grados, el seno, la altura va a ser menos 1, el coseno no tiene desplazamiento horizontal, así que es 0, y la tangente se va a ir al infinito, porque me queda el denominador 0. Y el del ángulo 0, o el del ángulo 360, son exactamente lo mismo. El seno no tiene altura, así que es 0. El coseno está lo más a la derecha posible, así que es 1. Y la tangente también es 0. Seno partido por coseno. ¿Sí? Ya, muy bien. Así que ahí nosotros tenemos todos los ángulos notables que puede haber. ¿Ya? Ahora nos tenemos que meter en las identidades notables. ¿Ya? En las identidades que podemos tener con las razones trigonométricas, que son varias. Algunas van a ser más importantes que otras, algunas las vamos a utilizar más que otras, pero
es necesario tratar de recordar la mayor cantidad posible, ¿ya? Así que vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ya. Y vamos al tema de las identidades. Identidades trigonométricas. Se llaman identidades porque cumplen para cualquier valor del ángulo. Trigonométricas. Cumplen para cualquier valor del ángulo. Son identidades. Si no, serían ecuaciones. Sé que funcionan para algún ángulo que tengo que encontrar. Pero como funcionan para todos los ángulos, se llaman identidades trigonométricas. Y la identidad notable es el coseno cuadrado más el seno cuadrado de alfa igual a 1. Esta es la más importante, la que más se ocupa, ¿ya? Porque me permite transformar del seno al coseno. Por lo menos desde el seno cuadrado al coseno cuadrado, ¿ya? Esa es una de las más importantes, ¿ya? La otra, que ya más o menos la dijimos, son las de las divisiones. En este caso, tangente es seno del ángulo partido en coseno del ángulo, ¿ya? Y la definición de la secante, de la cosecante y la cotangente, ¿ya? Muy bien. Así que estas son las primeras identidades que uno tiene que conocer, ¿ya? Son las más importantes, las que más se ocupan, ¿ya? Ahora vamos a ver las que son de suma y resta de ángulos. Si yo tengo el seno de una suma o una resta, voy a dejar aquí la resta con otro color, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener el seno de alfa por el coseno de beta, más, si es que es más, seno de beta por el coseno de alfa. Ya. Uno puede demostrar estas identidades, pero uno se demora un poco en hacer el diagrama y en calcular esos senos, ¿ya? Pero esto igual lo pueden encontrar en cualquier formulario que ustedes pueden encontrar en internet de identidades trigonométricas, ¿ya? Si es menos, entonces es menos, ¿ya? Si tengo coseno de la suma del ángulo, suma o resta, voy a tener coseno de alfa por el coseno de beta, menos, si es que es más, aquí aparece un menos, seno de alfa por el seno de beta. Y si es menos aquí dentro del ángulo, aquí me va a aparecer un más. ¿Ya? Muy bien. Y por último, el de la tangente. El de tangente de alfa más beta. O menos, si es que me aparece algo menos. Voy a tener entonces tangente de alfa más tangente de beta dividido en 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. ¿Ya? Y si es menos, entonces voy a tener aquí menos y aquí más. ¿Cierto? Los signos aparecen por ser seno partido en coseno. ¿Ya? Eso igual se puede demostrar. Y más que estas identidades de la suma o resta de ángulos, las que más se ocupan son las del seno del doble del ángulo. O sea, cuando a mí me aparece un alfa más alfa, cuando yo quiera tener un 2 alfa. Entonces reemplazaría por alfa, y me quedaría seno de alfa, coseno alfa, seno alfa, coseno alfa, son lo mismo. Entonces tendría 2 seno de alfa, coseno de alfa. ¿Ya? Para el coseno de 2 alfa, yo voy a tener, al reemplazar el beta por el alfa, tendría coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa. Pero como está en coseno cuadrado y en seno cuadrado, es fácil reemplazar la una en la otra. Entonces yo podría dar 3 posibles resultados para esto, ¿ya? La forma clásica es el coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero transformando el seno cuadrado a coseno cuadrado, reemplazando aquí,
tendría 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando solo con senos en alguna función y tengo por ahí un coseno de 2 alfa, me es más conveniente dejar todo en cosenos. No meter un seno ahí que no debería estar. O viceversa, si estoy trabajando solo con senos y me aparece un coseno de 2 alfa, me va a ser más fácil, despejando aquí el coseno cuadrado, te queda 1 menos seno cuadrado y obtienes la identidad 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces, tú tienes que reemplazar por la que más te convenga, cuando te aparezca un coseno de 2 alfa. ¿Ya? Por la que más convenga. Y la tangente de 2 alfa, basta con reemplazar beta por alfa. Y vas a tener 2 tangente alfa dividido en 1 menos tangente cuadrado de alfa. ¿Ya? Muy bien. No nos vamos a meter en el tema de resolver ecuaciones trigonométricas porque no lo vamos a ocupar tanto, no es tan relevante como el tema de lo que acabamos de ver, ¿ya? Lo que más vamos a utilizar de trigonometría es que ustedes puedan dibujar el triángulo rectángulo que corresponda, ¿ya? Lo vamos a utilizar sobre todo en integrales cuando veamos algunos métodos de cómo integrar, ¿ya? Así que era importante que repasáramos algunos temas de trigonometría. ¿Ya? ¿Queda alguna duda de lo que vimos? ¿Alguna duda de la parte trigonométrica? No, profe, pero habían hartas cosas que no recordaba. Ya, súper. Súper, súper. Eso es lo importante entonces. Ya. De trigonometría entonces vimos 3 cosas importantes. ¿Cuáles son las razones trigonométricas y cuáles son algunos ángulos que son fáciles de calcular? Como son las que se dibujan en un triángulo rectángulo. Cómo expandir el tema de los valores de los ángulos y de las razones trigonométricas con la circunferencia unitaria, qué signo va a tomar según el cuadrante en el que está, y algunas identidades trigonométricas que son importantes, ¿ya? Todas las que están aquí son bien importantes, ¿ya? Así que si no hay más dudas, sobre el repaso de trigonometría o dudas para la prueba de mañana, estaríamos listos. Profe, yo tengo una duda. Ya, súper. Con respecto a los ejercicios de continuidad. Ya. ¿Podría ser un ejemplo? ¿Cómo? ¿Podría ser un ejemplo? Ya. Borremos aquí. Ya. Cambiamos el switch entonces ahora a resolver una duda de continuidad. Por ejemplo, de las funciones que están definidas por partes, que hay que calcular las constantes a y b, ese tipo de ejercicios. Sí, sí. Ya. Y déjame buscar uno rápidamente. Voy a poner en pausa la grabación para no perder ese. Me están pidiendo entonces encontrar las constantes a y b para que la función sea continua. ¿Ya? Para que la función sea continua en todo R, en todo su dominio. ¿Ya? Entonces lo que tengo que ver primero, antes de empezar a calcular límites, es ver qué pasa con cada función por separado. ¿Ya? El seno de x es una función continua por definición. El coseno de x también es una función continua por definición y la exponencial también es una función continua por separado. Entonces los únicos puntos en conflicto que voy a tener va a ser el menos pi y el 0. ¿Ya? Entonces, para que la función sea continua, tiene que cumplir 3 condiciones. Primero, que la función esté evaluada en ese punto. Segundo, que el límite exista. Y que el límite y la función tengan el mismo valor. Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuánto vale f de, en este caso, el primer punto en conflicto va a ser el menos pi.
f de menos pi. F de menos pi yo lo tendría que evaluar aquí, en la segunda parte. Entonces tengo coseno de menos pi más b. Ya. Y coseno de menos pi, nosotros podríamos verlo en la circunferencia unitaria. Tendríamos que verlo en la circunferencia unitaria. Ah, y esto olvidé mencionarlo. Cuando yo tenga un ángulo negativo, en vez de contarlo para arriba, así como en contra de la manecilla del reloj, los ángulos positivos yo los cuento en contra de la manecilla del reloj, y los ángulos negativos los cuento para abajo, en contra de la manecilla del reloj. ¿Ya? Entonces el ángulo menos pi sería el ángulo menos 180. Entonces ese ángulo daría la media vuelta hasta acá. ¿Ya? Y ese ángulo sería menos 180 y el coseno valdría menos 1. Menos 1. Entonces f de menos pi vale menos 1 más b. ¿Ya? Así que ahí tengo la función evaluada en el punto menos pi. ¿Ya? Así que ahora empezamos con los cálculos de límites. Y los límites, tengo dos funciones distintas en el menos pi, así que tengo que calcularlas por los laterales. Cuando yo calcule por menos pi por la izquierda, voy a tener seno de x menos a, y por la derecha, cuando yo evalúe en menos pi por la derecha, tendría coseno de x más b. Ya. No tengo problemas en evaluar, así que puedo evaluar directamente. No me va a quedar ninguna indeterminación ni nada. Entonces tengo seno de pi, seno de menos pi menos a, y coseno de menos pi más b. Por lo general siempre va a coincidir, ¿cierto? Cuando yo evalúe en algunos de los valores, porque siempre aquí lo va a incluir en alguno, ¿ya? Así que no hay problema en que coincida. Ya. El seno de menos pi seguiría siendo este ángulo, y su altura no tiene altura, así que es 0. Entonces aquí tengo menos a. ¿Ya? Y el coseno de menos pi más b, ya vimos cuánto valía. Menos 1 más b. Por lo tanto, aquí yo tengo una relación, tendría que ser, por ejemplo, a más b, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Para que los límites sean iguales. Para que los límites sean iguales, entonces a más b tiene que ser igual a 1. Ya. Pero me falta una condición, ¿cierto? Porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Ya. Para eso entonces yo tengo la otra parte, la otra condición. El otro punto en conflicto es el 0. Así que hacemos el mismo ejercicio, pero con el 0. Evaluamos en f igual a 0, en f de x igual a 0, y tendría que reemplazar en este último tramo. E elevado a 0 menos 1, y eso me va a dar 0. ¿Cierto? Todo número elevado a 0 me da 1, así que 1 menos 1, 0. Ya. Y empezamos a calcular los límites para que la función sea continua. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tendría que tomar el coseno de x más b. Y por la derecha, tienen que ser iguales, así que calculo el e a la x menos 1. ¿Cierto? Sigue coincidiendo este límite que voy a calcular con la función evaluada, porque aquí está incluido el 0. Entonces, cuando yo reemplazo el x por 0, no tengo problemas, así que tengo coseno de 0 más b, y aquí al reemplazar por 0, ya sabemos que nos va a dar 0. Coseno de 0 vale 1, así que 1 más b tiene que ser igual a 0. Y aquí entonces ya tenemos las dos condiciones para poder calcular la continuidad. Aquí obtenemos que el b vale menos 1, y aquí obtenemos, con el b valiendo menos 1, tenemos que el a vale 2. Entonces, con esas condiciones, cuando el a vale 2 y el b vale menos 1, la función es continua. Ahí están los dos valores que tienen que calcular. ¿Ya? Si nos quedamos dudas con respecto a esto, uno lo puede ver gráficamente. Así que si me dan un segundito para ponerles esto mismo gráficamente, para que podamos cerciorarnos de que
Cuando el A vale 2 y el B vale menos 1, nos queda una función continua. Denme un segundito, probablemente me quede pegado por abrir el GeoGebra. Así que denme un segundito. Ya. Voy a compartirles pantalla para que lo puedan ver. Ya. Aquí. Ya. Me quedé pegado un ratito, pero ya volví. Ya. Entonces, la primera función, tengo que ponerle la condición. Si el x es menor a menos pi, entonces voy a tener seno de x menos a. Me va a pedir crear el deslizador para a. Ya. Voy a esperar aquí que cargue el GeoGebra. Ya, ahí está. Entonces, para valores distintos de a, yo tengo una distinta altura para esta función del seno. ¿Ya? No me importa mucho analizar la forma de la función seno. Quizás en otros cursos sea más relevante, pero en este curso de cálculo no. Ya. Si el x está entre menos pi y 0, entonces vamos a tener coseno de x más b. También me va a pedir crear el deslizador para el b. ¿Ya? Entonces aquí voy viendo, por ejemplo, aquí hasta ahí, por el momento la función sería continua, ¿cierto? Porque tengo aquí que no tengo que levantar el lápiz para dibujar la función. ¿Ya? Pero nos falta la última condición. Si el x es mayor a 0, entonces yo tengo e a la x menos 1. Ya puse animación. Ya, ahí está. Entonces nosotros jugando aquí podríamos ver cuáles deberían ser los valores para que la función sea continua. Entonces aquí gráficamente podemos ver que si el b vale menos 1, aquí no tengo problema. Y si el a vale 2, también no tengo problema de continuidad. Puedo dibujar la función sin ningún problema. Y era precisamente los valores que encontramos nosotros. El a vale 2 y el b vale menos 1. ¿Ya? Así que aquí vamos a ver gráficamente la función continua. ¿Sí? Ahí está, gráficamente la función continua. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces estamos listos. La prueba mañana, chiquillos, de verdad que está muy fácil. Muy fácil. Profe, ¿son ejercicios de desarrollo, alternativas? Hay una parte de alternativas y una parte de desarrollo. ¿Ya? La parte de desarrollo se sube igual que como subieron el taller formativo. ¿Ya? Igual va a estar Y las alternativas van a ser como un cuestionario. Sí, 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 exactamente, como Ya. cuestionario. Okay. Sí. Ya, gracias. Igual van a estar todas las instrucciones específicas ahí para que no haya ningún problema en que ustedes puedan subir su material. Ya. Entonces, chiquillos, nos veremos mañana a las 11. El cuestionario se va a abrir a las 10:50 para que puedan tener un amplio rango de respuesta, ¿ya? Se va a cerrar a las 1, pero si usted tiene problemas de conexión, no lo puedo subir bien, el sistema le va a permitir también que usted pueda subir su prueba, ¿ya? Así que nos veremos mañana si es que hay dudas con respecto a la prueba. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.